¿cómo están? Qué gusto poderlas saludar. Yo soy Yukari Quevedo y en tu canal Mujer de Propósito y en el programa Punto de Equilibrio, hoy vamos a ver un tema que es trascendental, que es importante y sobre todo que al paso del tiempo ha ido tomando cada vez más peso. Vamos a hablar acerca de la depresión. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, relájense chicas. El día de hoy les tengo técnicas de respiración para controlar ansiedad y estrés. Hola Fer. Hola Ale, ¿cómo están todas? Pues fíjate que esta parte de las técnicas de relajación estoy segura que nos va a servir muchísimo en el reto con Fer, porque vamos a ir a un lugar, estoy totalmente segura que les va a gustar, está increíble, pero antes que eso quiero presentarles el día de hoy a nuestra amiga y especialista, la psicóloga Azucena Díaz. Hola Azu. Hola Fer, hola amigas, estoy encantada de estar con ustedes, gracias por la invitación. Es un tema que me fascina porque tiene una gran trascendencia y vamos a aprender muchas cosas. Pues fíjense que sí, la verdad es que estuvimos investigando y les voy a comentar algo de los datos que tengo así rápido sobre la depresión, y es que la Organización Mundial de la Salud dice que se prevé que para el 2020 sea la segunda causa de discapacidad en el mundo. Actualmente es la cuarta, pero ahí les va. En nuestro país, la depresión afecta a 10 millones de mexicanos. Pero este dato les va a encantar, fíjense. En México es el primer lugar de discapacidad para mujeres y el 9º para hombres. Yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué las mujeres siempre somos las que más nos estamos deprimiendo? Somos las que padecemos eso. ¿Por qué las mujeres somos las víctimas? Más dramáticas. Sí, las más dramáticas. Las más chillonas. Necesitamos que nos contestes esas preguntas. Pero, Azu, ¿qué es la depresión? Empezando desde ahí, ¿verdad? Esto es muy importante porque es una realidad. Las mujeres nos deprimimos más que los hombres. Pero para saber qué es una depresión, tenemos que aprender que no es solamente un simple estado de ánimo. Todo el mundo dice, es que no andes deprimida, no te deprimas, pero no es un simple estado de ánimo. La depresión es un trastorno afectivo que ocurre cuando se conjuntan una serie de factores y empieza a provocar varios síntomas que son muy importantes, entre ellos el que se tenga presente la tristeza como una emoción estacionada durante más de 2 semanas, juntamente con otra serie de síntomas. Entonces sí es importante reconocer cuando se trata de un trastorno. Oye, Azu, y ahorita en lo que estabas comentando, como dices, mucha gente la vemos como triste, como deprimida, como cabizbaja, pero realmente no conocemos cuáles son las causas por las que una persona se deprime o llega a este estado. ¿Cuáles son estas causas? ¿Por qué una persona puede llegar a la depresión? Sí, es muy importante darnos cuenta de que no se debe a un solo factor. Hay varias situaciones que pueden ir haciendo que una persona caiga en una depresión. Entre ellas, pues está la historia de vida infantil, están los acontecimientos que ocurren en esa etapa o en ese momento de su vida. También están los factores biológicos, la condición social, inclusive la forma de pensamiento que manejamos. Todo eso de manera conjunta es lo que lleva a una persona a deprimirse. Yo he escuchado, por ejemplo, que hay personas que se deprimen por el clima, ¿no? O sea, que ahorita, por ejemplo, que nosotros estamos en un clima frío, ya está la lluvia, ya está el invierno y la gente está en una depresión total. O sea, aparentemente no hay un síntoma que sea suficientemente fuerte, ¿no? Para algunos puede ser una tontería, sobre todo imagínense el marido, ¿no? Ya sería el colmo. Por eso nos atacan tanto a las mujeres, porque es el colmo que hasta porque se cayó la hoja y empezó el otoño y empieza el invierno, eso afecta. Ver una película a veces también, ¿no? Que te sientes identificada y ya te deprimiste también. Por eso es que es tan importante entender que la depresión no solamente tiene que ver con lo que nos ocurre externamente, sino con la manera como reaccionamos a lo que nos ocurre. Entonces, en algunas personas, obviamente, ese tipo de situaciones que ustedes comentan no afectan tanto, pero cuando tienes toda la serie de factores que mencioné anteriormente, sí van predisponiendo a que alguien pueda caer en una situación depresiva. De hecho, sí
el clima o las diferentes etapas del año pueden influir también en que una persona se deprime. Deprimimos tanto. Y por las cuales los hombres a veces dicen que somos unas exageradas, ¿no? Puede ser un factor interno o externo y puede ser una cosa desde muy insignificante para otros, pero es como decías, ¿no? La forma como tú, el peso que tú le das a eso. Además hay algo que es bien cierto, ¿no? Hay problemáticas, una misma problemática le puede afectar de manera diferente a las personas. Es como lo que nos decías del clima y de las festividades. Hay gente que tal vez el clima no le afecta o no le deprime, o las festividades como Navidad o algo así, que no le afecta tanto, y hay personas que en estas épocas decembrinas, en Navidad, en Año Nuevo, como que es una época muy triste para ellos y todo eso, entonces son como temporadas difíciles para algunos y para otros no tanto, ¿no? Así es. Yo creo que sería importante que nos dijeras cuáles son los síntomas reales que pudiéramos detectar o en nosotras o en alguien, porque a lo mejor no somos nosotros, pero conocemos a alguien al quien no entendemos, ¿no? Exacto. Decimos, ¿por qué todo el tiempo está así? Triste, apagada, Exacto. ¿no? Melancólica, ¿no? Exacto. Dices, para mí esto, como decía Fer, no es tan importante como para otros, pero lo vemos como un síntoma normal o hasta nos molesta, ¿no? Sobre todo yo me imagino en los matrimonios, cuando la esposa llega en ciertas etapas o ciertas festividades o ciertas situaciones y se deprime, pues eso le ha de producir hasta problemas, en la misma pareja. ¿Cómo identificamos, Azucena, ese síntoma o en nosotros mismos o en alguien que tenemos cercano a nosotros? Así es, como yo les había comentado al principio, cada situación emotiva como la tristeza o como la melancolía se estaciona de alguna manera en una persona. Entonces, un primer síntoma es ese, la persona se siente triste la mayor parte del tiempo, no nada más como un estado de ánimo, sino como un estilo de vida, por así decirlo. Es diferente sentirte triste a vivir triste, y eso puede prolongarse, como les había dicho, por lo menos 2 semanas. El otro síntoma importante es que empieza a subir de peso o a bajar de peso sin otra explicación. Esto es porque empieza a dejar de comer o empieza a comer en exceso. También empieza a haber un problema con el sueño, puede ser insomnio o puede ser hipersomnia, quiere decir que la persona tiene dificultades para dormir o quiere estar dormida la mayor parte del tiempo. Otro síntoma importante es el letargo muscular o el cansancio, la fatiga. La mayor parte del tiempo se va a sentir muy fatigado, muy cansado, muy difícil para hacer cada movimiento. Es importante también los sentimientos o los pensamientos de inutilidad, de culpabilidad, que es otro de los síntomas importantes. Por eso les hablaba que también tiene que ver mucho la forma de pensamiento. También está otro síntoma, que es el tener cierto desinterés por las cosas que antes sí nos interesaban. Entonces, cosas que nos ocasionaban interés o hasta entusiasmo dejan de interesarnos. Es muy importante también los pensamientos que se empiezan a manejar en relación con la muerte. Las personas empiezan como a pensar más en ese tema, inclusive lo que se llama la ideación suicida, aunque no lleguen a un punto de intento de suicidio, pero sí hay varios pensamientos relacionados con esa situación. Fíjate cómo lo que nos está diciendo Azu es súper importante, porque muchas veces nosotros no conocemos los síntomas de los trastornos o de todo esto, y nos da como hasta pie para juzgar a la gente, ¿no? Lo que ella estaba diciendo ahorita, gente que a lo mejor duerme mucho o no duerme, y nosotros, más allá de tratar de ayudarlos o algo así, estamos diciendo, oye, es que estás mucho tiempo acostado, oye, es que no duermes, oye, es que ya párate, ¿no? Yo creo que también eso es muy importante, que nosotros lo podamos conocer para saber de qué manera podemos detectar y ayudar a la gente que nos rodea. Oigan, qué importante lo que nos dice Fer y lo que nos dice Azucena, porque fíjense que yo tengo el dato aquí de la Organización Mundial de la Salud y dice que cada año se suicidan 800,000 personas cada año, y el suicidio es la segunda causa de muerte entre un grupo etario, o sea, en edades de 15 y 29 años.
Es importante conocer esas cifras que nos mencionas porque también entonces quiere decir que hay niveles de depresión y que incluso nos pueden llevar al suicidio. Así es, hay diferentes niveles en cuanto a la depresión. Algunas personas pueden mantener durante bastante tiempo una serie de síntomas depresivos. No estamos hablando ya de un trastorno depresivo, sino de síntomas. Entonces, pueden manejarlo de una manera moderada, que es cuando se habla de una distimia. Cuando ya hay un nivel más de mayor interferencia con las actividades que la gente realiza diariamente, que no le permiten funcionar normalmente en su vida, entonces estamos hablando ya de una depresión que puede ir de leve a moderada o inclusive severa. Y cuando ya se estaciona por un tiempo prolongado y los síntomas son intensos, entonces estamos hablando de un trastorno crónico. Wow, un trastorno crónico. Pues yo creo que aquí la pregunta más importante dentro de todo esto sería ¿cómo podemos prevenir la depresión? Porque, digo, sí, ya sabemos qué es, cuáles son los síntomas, pero ¿cómo la prevenimos? Y cómo evitar que nos lleve al punto de que nos bloquee, ¿no? Nos evite tener una vida normal, como nos dices. Aquí es muy importante aclarar algunas cosas. Por ejemplo, que cuando estamos hablando de una depresión leve, moderada o de síntomas depresivos, a veces pueden superarse por sí solos, ¿no? Sin ninguna ayuda profesional. Pero cuando ya estamos hablando de una depresión crónica, sí se requiere de la ayuda profesional para poder salir de ella. Entonces, el problema de la depresión es que es muy recurrente. Por eso es muy importante la pregunta que hacías, Fer, ¿cómo la podemos prevenir? No solamente para las personas que nunca han tenido alguno de estos síntomas, sino quienes ya han padecido y vuelven a recaer, es importante manejar 3 aspectos que son el nivel de pensamiento que estás teniendo. Por ejemplo, que tus pensamientos no tiendan más hacia ver las cosas negativas, sino que aprendas a ver más positivamente la vida. La otra cosa importante son los hábitos que manejas, desde hábitos físicos, de cuidado, de ejercicio, de nutricionales, de dormir adecuadamente, hasta hábitos de actividades ocupacionales, de cosas recreativas. Es muy importante darle también su importancia a las actividades recreativas. Y finalmente también estaría la parte de aprender a expresar nuestras emociones. Las emociones deben expresarse, ya sea platicando de ellas, ya sea escribiéndolas, pero es muy importante hablarlas. Es preciso, yo creo que dejar en claro que la depresión es una condición que nos afecta a todos. Hay demasiadas personas que viven una doble careta, ¿no? Lo hemos visto en artistas, lo hemos visto en mucha gente que delante de muchísimas personas muestran una careta de felicidad y sin embargo viven autodestruyéndose y así mismo afectando a la gente que está a su alrededor, a sus familias, a sus hijos, porque hay una situación de la cual no pueden salir, que no saben cómo lidiar con ellas. Ojalá que este tema de verdad, amiga, te haya servido. Yo creo que a nosotras nos ha servido bastante. Y retomando lo que nos decía Sasu, chequen el link donde les tengo técnicas de respiración para control de estrés y depresión. Y además es súper importante que recuerdes que es necesario salir y servir a otros para que tú puedas ver tu problema desde otra perspectiva. Y eso lo vamos a ver en el reto con Fer. Aquí abajo está el link. Bueno, amigas, lo que hemos aprendido hoy sin duda ha sido bastante enriquecedor. El tema de la depresión es un tema que nos afecta a todos, desde la parte personal, desde la forma como estamos como familia, como país. Quiero recordarte que la depresión es un problema de salud pública y está asociada con muchas de las enfermedades que hoy se padecen. En nuestro país es ya muy común que lo padezcan niños de 8, 9, 13, 15, 18 años que todavía no tienen la madurez de tomar decisiones y los índices de suicidio radican entre esa edad, desde los 12, 13 años hasta los 18 años. Es triste lo que está sucediendo. Yo creo que no es un tema que debemos de tomar a la ligera. Tenemos que tomar cartas en el asunto y volvernos responsables
de la parte que nos toca. Pues gracias, licenciada Azucena Díaz, amiga, por acompañarnos, por ser parte de este programa, de este canal de Mujer de Propósito. Punto en Equilibrio es un programa que sin duda yo sé que te va a ayudar y va a ayudar para que tú ayudes a otras que lo necesiten. Gracias, amigas, por permitirme aprender y crecer juntas. Y quiero decirles que siempre vamos a estar pasando situaciones difíciles. El dolor es algo que es inevitable, no podemos elegirlo, pero no tenemos por qué quedarnos en él. El sufrimiento sí es algo opcional. Tú puedes decidir salir de la depresión, hay formas de salir de ella, hay muchas herramientas que pueden ser de ayuda y no tienes por qué quedarte en ese estado, ni tú, ni tampoco pasar por ese sufrimiento a tu familia. Gracias. Amigas, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento va a ser opcional. Tú decides terminar con esa depresión. Y bueno, recordemos que somos seres integrales y que nuestro bienestar depende del equilibrio del cuerpo, del alma y del espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales, sigue a nuestra especialista, estate al pendiente de las novedades que tenemos y busca por acá los grupos de autoayuda, queremos servirte. Gracias por habernos acompañado.